de un caso que sucedió en el país de muerte post-aborto por sexo. Entonces voy a presentarles el caso, todo lo que sé del caso, que lo tenemos bastante estudiado. Eh, Obviamente esto es absolutamente confidencial, o sea que voy a tratar de ni siquiera dar la fecha. Uy, no, me parece que me equivoqué. Perdón, ¿eh? A ver, espérame un cachito, perdón, ¿eh? No, no, está bien. Acá está. En realidad es la descripción de un evento de mortalidad materna por aborto posterior a la ley. ¿Sí? O sea que eso me parece que es un detalle importante para tener en cuenta en el análisis. Lo que voy a tratar de hacer, y voy a tratar de que no se me escape porque tengo más boca que cerebro por momentos, entonces voy a tratar mantener lo más posible la confidencialidad, por eso no solo no puse el lugar, sino tampoco puse el año, para que no se, no se transparente la situación, porque ustedes saben que cuando esto sucede hay una primera víctima que es la víctima del evento, pero también hay víctimas secundarias y esas víctimas secundarias son el equipo de salud. O sea, el equipo de salud también es víctima de una situación, por ejemplo, de mortalidad materna o de mortalidad infantil cuando han sido protagonistas de ese evento. Entonces es muy importante que permanezca no solo la confidencialidad, sino también esta cosa de mirarlo con ojos este, no dejar de reconocer el error, pero mirarlo con ojos digamos, no de crítica, sino de ver la mejora, tratar de ver la mejora. ¿Sí? Bueno, en este caso se trató de una mujer de 27 años, fallecida post evento obstétrico, y el evento obstétrico fue una IVE post-AMEU con un embarazo de 9-10 semanas. ¿Sí? Estábamos ahí. Y la causa fue una sepsis post-aborto. Ahora vamos a hablar de ella. Tenía 27 años, migrante interna, quiere decir que vivía casi nosotros cuando en general hablamos migrante interno es cambiarse de lugar dentro del país, ¿no? Tenía escolaridad secundaria, pero estaba incompleta, no tenía aparentemente familia directa en la localidad, o sea, no tenía madre, padre, hermanos en la localidad donde sucedió el evento, estaba en pareja al momento del evento, aunque no hay ninguna constancia de que él se hubiera acercado en algún momento. Tenía antecedentes laborales inestables, o sea, más tipo changa, ¿sí? Tenía registros de consultas por violencia de género, era tabaquista crónica y no había registros de otros consultas. Tenemos mucho registro, da igual, les quiero contar. Fíjense, lo que tratamos de hacer cuando vimos registros, contabilizamos, porque decíamos, bueno, a ver, ¿cuánto estuvo ella en contacto con el sistema de salud? ¿No? Tenía 49 consultas ambulatorias en los 3 años previos al evento, lo cual no es poco. En el sistema de salud, ese número incluye no incluye, perdón, las consultas del evento obstétrico que resultó en su óbito. O sea, ahí hubo muchas más, ¿no? Es todo lo que es antecedente, ¿sí? De estas consultas, de estas 49 consultas, 18 fueron por situaciones de salud sexual y reproductiva y en su mayoría, fueron consultas por anticoncepción. A mí me parece que cuando analizamos un evento de muerte materna, tenemos que ver en su historia cuánto le hemos fallado eventualmente, por decirlo de alguna manera, cuánto le hemos fallado en cuanto a que tuvimos que estar presentes y no resolvimos, ¿no? Después tenía otras 9 consultas relacionadas con salud mental y una situación de violencia. Después tenía 4 consultas de odontología, 9 por una lesión de piel, en fin, que no tenían que ver con salud sexual y reproductiva. ¿Sí? Ahora vamos. Uy, no me deja. A mí me pone a admitir, yo no tengo que admitir, tía, ¿no? No, no, porque no puedo. Ah, mira acá, sí. Bien. Ahora vamos a ver su recorrido específico por salud sexual y reproductiva
Esto que hice antes fue como general. Tenía 4 gestas, tengamos en cuenta todas estas cosas, ¿no? Tenía 4 gestas, 3 abortos, tenía una ida en su domicilio anterior y 2 en el domicilio actual. O sea, tenía como antecedente una ida previo a la ley en su domicilio actual antes de emigrar y 2 en el domicilio actual ya habiendo migrado y estando establecida allí. ¿Sí? Consultó en múltiples oportunidades por anticoncepción, cosa que yo ya les referí. Siempre recibió novulatorios orales. Un año, ¿qué puse acá? Perdón. No, perdón, voy. Soy un peligro con mis manos también. En mayo de un año tuvo una IVE, ¿sí? Y al año siguiente, en noviembre, tuvo otra IVE. O sea, esa fue una en mayo y otra en noviembre del año siguiente. O sea, un año y pico siguiente tuvo otra. Y en el medio consulta por anticoncepción, ¿sí? Consultas varias, ¿eh? En ambos, en ambos casos, o sea, post evento de IVE, tuvo consejería, constaba en los registros que tuvo consejería en anticoncepción post-aborto, pero nunca se concretó las 2 solicitudes que ella hizo, una de ligadura tubaria y otra de inserción de implante. En ningún momento se concretaron y no dice por qué. Eran consultas ambulatorias en centro de atención primaria, ¿sí? Lo que sí tenemos registrado es que en el último evento, ya puse el año ahí, en el último evento sí se le puso una medroxiprogesterona post evento, ¿sí? O sea, se fue de alta con una medroxiprogesterona intramuscular. Bien, ahora vamos a la línea de tiempo del evento que la llevó al óbito, ¿no? 14 de mayo, no dijimos de qué año, consulta por atraso menstrual, náuseas y vómitos, con test de embarazo positivo que se hizo ahí, lo relata como un embarazo no intencional, se cuidaba con preservativo y se le hace una ecografía que informa embarazo con embrión vivo de 8 semanas, 3 días. El 20 del 5, o sea, 4 días después, 6 días después, perdón, confirma que desea la interrupción, o sea, se le ofrece y vuelve al centro de atención primaria a decir que sí desea la interrupción. 3 días más tarde se realiza el procedimiento de IVE con 800 miligramos de miso solo, más 3 dosis cada 3 horas. Esto así está registrado. ¿Sí? O sea, 3 horas más tarde una dosis, 3 horas más tarde otra y 3 horas más tarde otra. El 27 del 5 se confirma la falla del proceso con medicamento y se indica nuevamente otro tratamiento con miso solo. ¿Sí? Recibe entonces tiene 2 intentos de aborto con medicamento dentro de la misma semana, pero bueno, 2 semanas consecutivas, ¿sí? Esto fue el 27 de mayo y el 29 de mayo repite el tratamiento con la misma dosis y falla de nuevo. Se le pide una eco cuando vuelve, ¿sí? Porque en realidad el tratamiento lo realizó el 29 y se le hace una ecografía. No, ahí está mal, ahí me estoy comiendo algo. Entiendo que debe haber sido el 28 la intervención y se le hace ecografía al día siguiente, porque la propuesta de AMEU fue el 29, ¿sí? Se le hace una propuesta de AMEU que ella obviamente acepta. Y acá vamos. 2 días más tarde se programa y se realiza AMEU en quirófano, con anestesia general.
previo laboratorio, ecografía, y es más, tuvo, como había tenido una arritmia y en algún momento le dieron carvedilol, que no tiene ninguna importancia porque tenía 27 años y era una arritmia totalmente que no tenía ninguna importancia. Se le pidió interconsulta incluso con ecografía y tenía un electrocardiograma normal. El procedimiento se realizó 12:50 horas, sin ninguna particularidad, bajo anestesia general, se midió el material anatomía patológica, habían pactado, nunca le cumplieron, habían pactado colocarle el DIU en la consejería en anticoncepción previa y no se lo pusieron porque no había. Lo que nunca sabremos es si no había en ese momento en el quirófano o no había en todo el circuito en donde se podía tener un DIU a mano. Creo que lo que más que nada se relata acá es que no había en ese momento en el quirófano porque las personas que tenían que acordarse de llevarlo no se acordaron. Igual, para el evento no es importante. Siempre digo como que la anticoncepción va quedando. Bueno, constan en la historia clínica los partes quirúrgicos, anestésicos y de enfermería sin particularidades. No se encontró en estos registros profilaxis, o sea que se hubiera usado profilaxis antibiótica prequirúrgica. Se le da el alta a las 15 horas de ese mismo día. Al día siguiente, a las 9 horas, concurre a la guardia del mismo hospital con un cuadro febril, dolor abdominal, hipotensión, tensión arterial de 160, un pulso de 100 por minuto y náuseas. La temperatura era axilar 38,7. El médico generalista pide laboratorio, la hemocultiva, o sea, muy buen reflejo del médico generalista, coloca hidratación con solución fisiológica 1500 centímetros cúbicos, pero no sabemos si realmente se trató de una reanimación con solución fisiológica en bolo o fue simplemente hidratarla, pero no consta que le ponga antibióticos post toma de muestra de hemocultivo ni reanimación con expansores en bolo, que es lo que dije recién. Los laboratorios fue uno al ingreso y otro a la tarde. Los puse los dos juntos, pero fue así. En el laboratorio del ingreso a la guardia tenía 6.600 blancos con 92 neutros, tenía una hemoglobina de 10,5 y 175.000 plaquetas. El laboratorio de la tarde, cuando ella regresa, porque es enviada a la casa y citada a las 20 horas, tiene ya 3.800 blancos, 95 neutros y 159.000 plaquetas. En el momento de la mañana, el médico generalista que toma los hemocultivos y le pone la hidratación, consulta con ginecología, quien decide esperar 12 horas hasta las 20 horas sin medicación antibiótica y la reevalúa a las 20 horas. Obviamente, a las 20 la interna con antibiótico, ampigenta obligatoria. Bueno, el 2, o sea, al día siguiente, la paciente persiste taquipneica, que eso me olvidé ponerlo, febril, hipotensa, y se decide hacer un legrado, pues se le hace una ecografía y se ven restos. A las 9:45 de ese día sale del quirófano con 70-40 de tensión arterial, hipotensa, taquipneica y muy confusa. Solo estos son los datos que están en la historia clínica. A las 14 viene el clínico, wow, y dice que tiene un CIRS. Tenía un poco más que un CIRS. Y bueno, en ese momento, en ese momento, digamos, a partir de las 14, hace 3 paros cardíacos, se decide realizar histerectomía, se realiza una histerectomía subtotal y el óbito se produce a las 18 horas del día 2 de junio. Bueno, causas proximales. El equipo que evalúa esto
pone un listado de causas proximales y un listado de causas más distales. Y después ya vamos a hablar de sepsis, digamos, ¿no? Pero bueno, las causas proximales, sepsis post-aborto por IVE. Dentro de las causas proximales, lo que se piensa es que faltó la profilaxis antibiótica pre-AMEU y faltó el diagnóstico de la inestabilidad hemodinámica y de la hipoperfusión orgánica, que eran claves, ¿no? O sea, la paciente estaba en shock séptico. Y también se perdió tiempo y oportunidades terapéuticas muy relevantes en el pronóstico y la evolución del paciente. Las causas subyacentes, ¿sí? O sea, había causas subyacentes, por ejemplo, se minimizó el riesgo psicosocial, había situaciones de violencia de género, la migración, haber tenido 2 abortos en un año tiene que resonarnos como una situación de riesgo, aunque esto también es una cosa que he conversado con los compañeros también, las compañeras socorristas sobre todo, o sea que no estamos diciendo, no estamos estigmatizando a las personas por tener 2 abortos en un año, pero sufrió 2 situaciones en donde no pudo manejar esto de tener control sobre su vida, sobre su reproducción, digamos. Y esto es una situación de riesgo psicosocial. Aparte de que más exposición al riesgo de aborto, más posibilidad de tener complicaciones. ¿Esto es así? Bueno, dificultades con el concepto de que la anticoncepción es siempre una urgencia y que de preferencia deben usarse métodos de larga duración, más en contexto de riesgo psicosocial al que hacemos referencia. Esto fue lo que todo un equipo decidió que eran los hechos que abonaban y facilitaban estos malos resultados. Se chequeaba insumos en la región, no, probablemente hubo contexto de pandemia en algunas de las ocasiones y no hubo oportunidad de colocar un implante o un DIU, pero la verdad que el contexto del chequeo de insumos en la región no lo sabemos. Pero podemos sospechar que hubo falta de insumos porque ella pidió varias veces usar LARCs y no accedió, digamos. No se usó mifepristona, que podía haber luego del primer fracaso con misoprostol solo, quizá habría que haber tratado por todos los medios de conseguir, total era un embarazo pequeño, aunque lleve una semana, conseguir dentro de las redes que existen, conseguir mifepristona, ya que había fracasado con misoprostol solo. Se minimizó o no se tuvo en cuenta el riesgo de 2 procesos de IVE fallidos. A esto es una cosa que pienso yo y que hemos compartido con algunos otros compañeros ginecólogos. Decimos, bueno, 2 procesos fallidos en la misma semana probablemente hayan ayudado a la contaminación de la cavidad uterina, ¿sí? O sea, aumenta el riesgo de infección si hubo apertura del orificio cervical externo y hubo contaminación de la cavidad uterina, y eso es muy probable con 2 procesos de mucha actividad contráctil con misoprostol. ¿Sí? Y bueno, y el tema de que no hay constancia del uso de la profilaxis antibiótica en la MEM. Bueno, esto sería todo lo referente al caso. Bueno, yo, si les parece bien, es cortito igual, porque no voy a dar ningún detalle sobre esto, solo voy a hablar de los datos del, perdón, solo voy a hablar de, digamos, las posibilidades que tenemos de hacer diagnóstico precoz, ¿no? De la sepsis en los espacios de atención ambulatoria. Ambulatoria o de la atención, no importa, de la atención en internación. Bien, ¿cómo se define la sepsis? Se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causado por una respuesta desregulada del huésped ante una infección. ¿Y cómo definimos shock séptico? Es un subconjunto de la sepsis donde existe una hipotensión persistente
que requiere vasopresores para mantener la tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y un lactato por encima de 2 milimoles por litro. A pesar de una reanimación hídrica adecuada, se asocia a un aumento de la mortalidad del 40% en relación a una sepsis sin shock. En este caso estábamos ante un shock séptico. Bueno, un poco de la epidemiología. Aunque ha habido mejoras en los últimos años, la sepsis sigue siendo un problema de salud pública de primera magnitud. Tiene una incidencia global de 48.9 millones de casos anuales, ¿sí? Y representa el 20% de todas las muertes globales. La sepsis, la mortalidad hospitalaria por sepsis es entre el 10 al 20% de toda la mortalidad hospitalaria es por sepsis. Y por shock séptico, entre el 30 y el 50% de toda la mortalidad hospitalaria es por sepsis. Y tenemos algo que nunca consideramos y que es bueno tener en cuenta, es la mortalidad posalta. Un dato crítico es que 1 de cada 3 pacientes que sobreviven a una sepsis fallece en el primer año posterior al alta. Y muchos sufren un síndrome post-sepsis, un síndrome de deterioro cognitivo, físico y psíquico. O sea, el impacto además económico es la causa más costosa de hospitalización en los sistemas de salud occidentales, básicamente en Estados Unidos y Europa. Esto es un poco para ver que el mundo está preocupado por esto, no solo nosotros estamos preocupados. Entonces, como que tenemos una obligación de conocerla y diagnosticarla precozmente. Bien, el factor tiempo. Ahora vamos a hablar del factor tiempo porque acá lo que vemos es que realmente se perdió mucho el tiempo y está el famoso concepto que muchos de ustedes deben haber escuchado, el famoso concepto de la hora de oro de la sepsis, ¿no? Que fue como un lema para hace unos años. Fíjense, el diagnóstico precoz es la intervención que más impacto tiene en la reducción de la mortalidad. Miren si no tendremos obligación de hacer diagnóstico precoz. La evidencia es contundente. Dice, cada hora de retraso en el reconocimiento y en la administración de antibióticos se asocia a un incremento del 4 al 8% de la mortalidad. O sea, es contundente. Por eso es que en este caso yo siempre pienso, qué lástima que el médico generalista que estuvo tan piola en tomar hemocultivo no decidió ponerle antibióticos. Ese era el momento, ese era el momento. No le pusieron antibiótico hasta 12 horas después. Enorme. Bien. Time zero también es otro de los conceptos que se vienen usando así. El pronóstico se define en las primeras 3 horas, no en la primera hora. Identificar el paciente con sepsis antes de que se desarrolle la hipotensión refractaria que esta mujer ya tenía. O el lactato mayor de 4. Esto reduce la mortalidad a la mitad en comparación con aquellos diagnosticados en fase ya de shock establecido. Y el efecto hora de oro dice, al igual que en el trauma o el ictus, la sepsis tienen horas doradas, idealmente la primera hora. Ingresa una paciente con un foco claro, tuvo una MEU ayer, viene hoy con fiebre y tengo dolor abdominal, fiebre y un hemograma de infección y ya no lo pienso más, tomo hemocultivo, porque además lo que hay para hacer es solamente un ordenamiento terapéutico, no tenemos que hacerle cosas invasivas, tenemos que ordenarnos, nada más que eso. Entonces, ese ordenamiento terapéutico puede salvarle la vida. ¿Cuál es el ordenamiento terapéutico? Hemocultivo, 2 muestras, antibióticos de amplio espectro y reanimación con líquidos para ver si logramos, bueno, por supuesto pedir lactato y de reanimación con líquidos, a ver si logramos subir la tensión arterial sistólica, ¿sí? Y logramos que el lactato se reduzca, ¿sí? A ver. Dicen los cultivos, y tenemos una herramienta que puede resultarnos sumamente útil en los escenarios clínicos. Los cultivos tardan 24 a 72 horas, por eso el diagnóstico precoz se basa en la sospecha clínica y en marcadores objetivos. Los métodos de screening que tenemos hoy son 2, el Quick SOFA
y el Muse 2. El Muse 2 ni lo voy a hablar porque es mucho más complicado que el Quick Sofa, y el Quick Sofa es el que todo el mundo está hoy usando en los escenarios clínicos. Son sistemas de alerta temprana que intentan objetivar los signos para poder decir, bueno, acá tenemos alguna posibilidad de tener una sepsis, hagamos algo ya. Porque vuelvo a decir, no es que estamos llevando a una paciente a un quirófano, no es que estamos llevando a una paciente a una punción lumbar o a algo invasivo, estamos tomándole de nuevo cultivo y poniéndole antibióticos. A ver, es eso nomás. Y eso le salva la vida. Entonces, el sofá es un método. Voy a hablar del sofá grande, el sofá, no el quick, lo voy a nombrar como para darle un poquito más de cuestión académica a esta clase, ¿no? Pero el sofá evalúa el funcionamiento de 6 sistemas orgánicos: el respiratorio, la coagulación, el hepático, el cardiovascular, el neurológico y el renal. Sí, cada sistema recibe una puntuación de 0 a 4. 4 ya es disfunción grave y según los parámetros más esperados en un periodo de 24 horas. El diagnóstico de CF, o sea, pero para hacer un SOFA, nosotros tenemos que pedir un montón de análisis y tenemos que tener un montón de tiempo con la paciente, ¿sí? Dice, aunque el SOFA, fíjense, es el estándar de oro, su principal desventaja para el diagnóstico precoz es que requiere múltiples pruebas de laboratorio y entonces estamos perdiendo mucho tiempo. En cambio, el Quick SOFA es una apreciación clínica inicial fuera de la terapia intensiva. El SOFA es para el terapista o para el clínico. El Quick SOFA es para nosotros fuera de la UTI. Estamos solo con la paciente, estamos en la guardia. Es una herramienta de cribado rápido que se aplica al lado de la cama del paciente, especialmente fuera de la unidad de terapia intensiva, de la unidad de cuidados intensivos. Se compone de 3 criterios clínicos. Cada uno tiene un punto. Y son 3 muy fáciles. Frecuencia respiratoria más a 22 respiraciones por minuto. Un Glasgow menor de 15 y una tensión arterial sistólica menor de 100. Necesitamos 2 por lo menos. Según la bibliografía, los más fáciles de hallar y los que más precozmente se alteran son la frecuencia respiratoria y el Glasgow. No sé si recuerdan la escala de Glasgow, pero la escala de Glasgow es una escala que permite ver el estado de conciencia del paciente y tiene una visualización ocular, o sea, si nos mira, no nos mira, si tiene los ojos abiertos, no tiene los ojos abiertos, una motora, y me falta una. ¿No? Motora, ocular y alguien que me ayude. ¿Alguien se acuerda de Glasgow? Por Dios, pero es falla de mi memoria. No importa, ahora lo vemos. Pero concretamente es si el paciente responde a órdenes sencillas, si responde a verbal, ahí está, motora, ocular y verbal. Verbal es que responda a órdenes sencillas. Abrir los ojos, cerrar los ojos, por ejemplo, o en qué día estamos, ¿sí? ¿Qué día soy y qué estás haciendo acá o qué fue lo que te pasó? ¿Sí? Eso es la respuesta verbal, pero en realidad apunta a que esté ubicado en tiempo y espacio. La respuesta motora es que responda a órdenes sencillas: levantar el brazo, bajar el brazo, tocate la nariz, o qué sé yo. Y la respuesta ocular es: una cosa es tener un paciente con los ojos abiertos mirándonos, que es, ahí le daríamos el puntaje máximo al Glasgow, que es de 5 por cada uno de esos áreas que evaluamos, y eso es cuando está con los ojos abiertos mirándonos, y después cuando está con los ojos cerrados y los abre ante una orden, o cuando no responde a las órdenes, ni siquiera a la estimulación del dolor. O sea, lo pellizcamos y no abre los ojos. Bueno, entonces, igualmente, entonces, la alteración de la conciencia y la frecuencia respiratoria son las 2 cosas que primero se alteran. Para la alteración de la conciencia, entonces, usamos el Glasgow, y
Para la frecuencia respiratoria simplemente contamos cuántas veces respira por minuto. Más tardíamente se afecta la tensión arterial. ¿Sí? Fíjense, un quick SOFA de 2 puntos, fíjense, identifica a los pacientes con infección o posible foco infeccioso. O sea, para esto tenemos que tener identificada la posibilidad de que tenga un foco infeccioso. ¿Sí? Tienen un mayor riesgo de mal desenlace con una probable estancia en la unidad de terapia intensiva o muerte. ¿Sí? Los que tienen más de 2 puntos en el quick SOFA. Igualmente, aunque tenga menos de 2 puntos, que tenga alguna de estas alteraciones ya es para que estemos, atentos y no excluye la posibilidad de sepsis. Bueno, eso es una cosa general, por eso fíjense que no fui muy académica. Lo que yo creo que tenemos que recordar de esta frase de esta clase es usar el quick SOFA, a conocerlo, a usarlo y estar atento. Es nuestra responsabilidad como médico, ese es nuestro rol como médico en las tareas compartidas. Estar atento a las complicaciones, porque las complicaciones no ocurren nunca, pero cuando ocurren, esa es nuestra responsabilidad. Entonces acá les traigo, por eso les quería contar que con Sandra Formia, que somos las autoras de esta guía, lo conversamos muchísimo, porque estaban todas esas conversaciones, che, no vamos a sobrecargar al aborto de esto, uy, es peligroso, 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 muerte, muerte, muerte. No, no queríamos eso, pero queríamos decir, si es una guía clínica para uso de los médicos en su mayoría, no podemos dejar de decir que las complicaciones post-aborto existen, decir cuáles son y cómo las diagnosticamos precozmente. Y eso lo dice esta guía, que además, por si quieren saberlo, estaba subida en la página del Ministerio de Salud de la provincia donde ocurrió este evento. ¿Sí? Pero el problema es que nadie lee las guías. Entonces, bueno, yo les quiero mostrar que a pesar de que esta guía ya está desactualizada porque no habla del quick SOFA, fíjense que habla del manejo inicial de una paciente séptica crítico en la primera hora, ya viene diciendo a los equipos, ¿sí? Ante 2 criterios de si es una mujer o persona en situación de aborto, se recomienda tomar inmediatamente el aborto como foco primario, o sea, no desmerecer la situación de aborto, sino darle la importancia que tiene. Hay un probable foco infeccioso, se abrió el cuello y se comunicó con la vagina, o sea, comunicamos un zoológico lleno de gérmenes como la vagina con una cavidad estéril. El reconocimiento, todo lo que hay que hacer en la primera hora, estaba puesto en la guía, ¿sí? Fíjense, lo de realizar los domos cultivos y instaurar antibiótico-terapia está ahí, y por supuesto solicitar lactato, recuento de glóbulos, y por supuesto hacer todas las otras medidas de sostén. Pero básicamente la resucitación con fluidos, ¿sí? La resucitación con fluidos hoy en día, eso está puesto en todos lados, se usan 30 miligramos kilo, que para una mujer de 60 kilos serían unos 1800 centímetros cúbicos de rinter lactato, por ejemplo, y lo que ha cambiado de tiempos al menos, seguramente en los más jóvenes no, lo que ha cambiado es que ahora se da en bolos de 300 a 500 mililitros, y post-bolo lo que se hace es se toma una muestra para lactato y se toma la tensión arterial. Si logramos que la tensión arterial sistólica esté por encima de 90, podremos decir está perfundiendo mejor los órganos clave, que no son ni más ni menos que corazón y cerebro. ¿Sí? Entonces, bueno, y se va reevaluando cada 30 minutos con la tensión arterial sistólica. ¿Sí? O sea, eso es lo que está puesto en esa guía, que aún estando desactualizada, ya llamaba la atención sobre estas situaciones en las situaciones de aborto. Entonces, terminando ya, resumen práctico para el diagnóstico precoz. Ante una paciente con infección, o aborto, posparto, o post-evento obstétrico cualquiera, un cribado rápido que calcule el quick SOFA. Si es mayor de 2, el paciente se considera de alto riesgo, y simultáneamente entonces podemos ya llamar a terapia intensiva para que vayan haciendo un SOFA, pero mientras tanto
vamos a iniciar el manejo. El manejo, vuelvo a decir, son dos cosas, hemocultivo y antibióticos y reanimación con líquidos, nada más. Luego, uno entonces, más tranquilo, puede poner oxígeno al 90%, a 15 mililitros hora más o menos, puede poner una sonda vesical y para medir la diuresis horaria, y por supuesto mantener la vía no, que pase normalmente como una hidratación y hacer nuevos y tener la lista para ir haciendo nuevos bolos, nunca que superen los 1800 centímetros cúbicos, para que no sobrepasar la de líquido. ¿Sí? Bueno, es solo eso. Mensajes clave: pensar en sepsis ante cualquier deterioro agudo en presencia de un foco infeccioso. La primera hora es la más crítica, la hipotensión es un signo tardío, no esperar a que la tensión arterial caiga para actuar, la taquipnea, la confusión o el lactato elevado suelen aparecer antes, lo que ya había dicho. El lactato es la troponina de la sepsis. Para los que no lo saben, la troponina es al infarto, lo que el lactato es a la sepsis. Un lactato que no se aclara, o sea, que no disminuye por lo menos al 20% en 2 a 4 horas, es un marcador de mal pronóstico y obliga a reevaluar la reanimación. O sea, esperamos que el lactato se aclare de 2 a 4 horas. Y después está la posibilidad de desinstalar la antibiótico terapia cuando tengamos el foco controlado. ¿Sí? Por eso digo, es un ordenamiento terapéutico muy sencillo que cualquiera puede hacer en cualquier guardia de este país. Bien.